Bueno, hoy vamos a estudiar la polarización por realimentación del colector. Este es nuestro circuito, tenemos una resistencia en el colector y una resistencia que se conecta también en RB desde el colector. Las ecuaciones serán: voltaje de la fuente es igual a IC por RC más voltaje colector emisor, y la otra, voltaje de la fuente es igual a IC por RC más IB por RB más voltaje base emisor. La ecuación IC es igual a beta veces IB. Pregunta: ¿cuánto debe valer RB para que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje de la fuente sobre 2 para una RC y un beta dada? La primera ecuación que tenemos es voltaje de la fuente igual a IC por RC más voltaje colector emisor. Reemplazamos el voltaje colector emisor por voltaje de la fuente sobre 2. Despejamos de esta ecuación el valor de IC. Pasamos el voltaje de la fuente sobre 2 a restar y queda que IC es igual al voltaje de la fuente sobre 2RC. Ahora, en la segunda ecuación tenemos que el voltaje de la fuente es igual a IC por RC más IB por RB más voltaje base emisor. Reemplazamos IC, voltaje de la fuente sobre 2RC, que lo teníamos de esta ecuación. De aquí se nos va el valor de RC. Y pasamos voltaje de la fuente sobre 2 a restar, y también pasamos a restar el voltaje base emisor. Nos queda que voltaje de la fuente menos voltaje de la fuente sobre 2 menos voltaje base emisor es igual a IC por RB sobre beta. Ahora, voltaje de la fuente menos voltaje de la fuente sobre 2 es igual a voltaje de la fuente sobre 2 menos voltaje base emisor. Este beta que está acá lo pasamos a multiplicar a esta expresión y nos queda que es igual a IC por RB. Reemplazamos nuevamente el valor de IC, que es igual al voltaje de la fuente sobre 2RC, y debemos despejar de esta expresión el valor de RB. Entonces el voltaje de la fuente pasa a dividir y 2RC pasa a multiplicar. Con esta expresión podemos calcular nuestro valor de RB, teniendo en cuenta una resistencia RC dada, un voltaje de la fuente, el voltaje base emisor que siempre es 0.7 y el beta del transistor. Bueno, entonces con esto podemos calcular RB para que el voltaje colector emisor sea igual a VCC medios. Muchas gracias. Hasta luego.